Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que no busca más que celebrar, divulgar, promover y poner a circular las cosas tan maravillosas que ocurren en el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá. Yo no me canso de decirlo, yo he sido usuario, contratista, colaborador, todo lo que ustedes quieran, y cada vez soy más fan de lo que ocurre en IDARTES. Y desde Paredro creo que se han dado cuenta, quienes nos han seguido, que nos preocupamos mucho por estar detrás de esos eventos que se hacen, sobre todo desde la Gerencia de Literatura, para poder mostrar y contar lo que se hace para que todo el mundo sepa que esto ocurre en nuestra capital, en nuestra ciudad, y que está al alcance de todos. Pues bien, quisimos ir a más, como les cuento, y para esto estuvimos charlando con María Claudia Parias, la directora general, para que nos contara qué es exactamente IDARTES, qué ha hecho, qué hace, cuáles son esas cosas que tenemos que conocer y por qué, sin lugar a dudas, IDARTES está en una altura a nivel mundial en lo que tiene que ver con gestión cultural, con circulación, con promoción y todo lo demás. María Claudia Parias tiene una sólida formación en comunicación social y periodismo de la Universidad de La Sabana, complementada por una especialización en gestión cultural de la Universidad del Rosario y una maestría en gerencia cultural de la Universidad de Barcelona. Se destaca como una líder en el ámbito cultural del país. Desde enero, es decir, cumple ahorita un año, es directora general de IDARTES. Ejerció como presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta desde 2014 hasta 2024, donde trazó una estrategia innovadora que asegura la sostenibilidad artística, financiera y social de la entidad. Bajo su dirección, la Fundación expandió su impacto territorial y diversificó su oferta de formación musical de calidad desde un enfoque de inclusión social. Ha ocupado roles directivos en el ámbito cultural, entre ellos la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de las Culturas, la Dirección General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los cuales se ha destacado por el compromiso con el desarrollo cultural en Colombia. Ha sido miembro de diversas juntas y consejos directivos del sector a nivel nacional e internacional y actualmente del Consejo Ejecutivo del International Music Council, del cual es su vicepresidenta. Este es un capítulo que surge de una alianza que hicimos con IDARTES para poder contarles lo que hacemos e invitarlos a que los sigan en redes, a que reciban los boletines y que estén muy pendientes de la agenda, porque estoy absolutamente seguro que encontrarán algo de su gusto. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos. María Claudia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Acá muy feliz y muy contenta de compartir contigo este espacio sobre el tema de el IDARTES y sus logros y alcances misionales. Yo feliz de que nos acompañes porque te decía ahorita y no me canso de decirlo. Yo de IDARTES he sido usuario, he sido colaborador, he sido contratista y quiero que la audiencia sepa de una vez, cuando uno sale de Colombia se da cuenta de lo que es IDARTES y no digamos ya solamente sale de Bogotá, sino cuando sale y está en contacto con otros lugares. Entonces yo estoy muy emocionado de que estés aquí para que nos cuentes todo esto, para poder contarle no solamente a quienes nos oigan en Bogotá lo que ya tienen, sino del resto del país y de los demás países donde nos escuchan, todas las cosas que ocurren y de las que tú te encargas como directora. Así que no quiero perder la oportunidad, ya que estás acá, para preguntarte a ti como directora, ¿qué es IDARTES y de qué se ocupa? Bueno, el IDARTES es el Instituto Distrital de las Artes, una entidad pública que pertenece a la Alcaldía Mayor de Bogotá y hace parte del sector cultura, recreación y deporte, que en Bogotá tiene muchísimo peso y es muy valorado, no solamente desde el punto de vista del alcance que tienen las distintas entidades adscritas a ese sector frente a las atenciones específicas en los campos de acción de cada una de ellas, sino también desde la importancia que tiene dentro del plan de desarrollo y dentro históricamente de los planes de desarrollo, lo que quiere decir que los alcaldes de Bogotá y la alcaldesa también que tuvimos en el gobierno anterior han sido muy conscientes del valor de la cultura como un elemento fundamental del desarrollo de la ciudad. O sea, hay una conciencia absoluta desde mi punto de vista por parte de las personas que son elegidas para orientar, digamos, los destinos políticos y el desarrollo integral de Bogotá,
del peso que tiene lo cultural y muy en particular lo artístico en ese concepto y en esa concepción de desarrollo. Entonces yo quiero pues empezar por decir que el IDARTES es una entidad pública que tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos culturales desde el fomento de todas las formas de creatividad y de las prácticas artísticas canónicas que todos conocemos, desde los lenguajes de las artes en música, en danza, en teatro, en artes plásticas, en artes visuales, en los temas de literatura y creación literaria, y particularmente también en una línea de trabajo muy interesante que es la de arte, ciencia y tecnología, porque la mirada que tiene el IDARTE sobre el desarrollo de la creatividad y de las expresiones creativas, digamos, y de las posibilidades de expresión creativa en los lenguajes de las artes es una mirada muy contemporánea, que está conectada con las vanguardias más importantes de lo que sucede en las grandes capitales del mundo y en el resto del mundo, desde una mirada pues, que obviamente valida la diversidad cultural y creativa, que reconoce que hay distintas maneras de ser y de estar en Bogotá, y eso pasa por los gustos, las estéticas y la conexión con los lenguajes de la creación. Y entonces IDARTES pues, es una entidad pública muy querida por los bogotanos, muy bien valorada, y que se ha dedicado al fomento en las dimensiones del campo cultural que tienen que ver con la formación, la creación, la investigación, la circulación de contenidos y obviamente también con los procesos de apropiación de esos lenguajes de las artes por parte de las y los ciudadanos de Bogotá. Es muy interesante porque lo pones a la cabeza de todo. Es innegable la riqueza cultural y artística que tiene Bogotá. Es gigantesca. Sobre esto vamos a estar hablando el día de hoy. Y claro, se le viene a uno la pregunta, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Cierto? IDARTE se ha encargado de fomentar todo esto porque ha tenido la necesidad de responderle a una ciudadanía, pero por el otro lado una ciudadanía se ha propuesto pedir más porque sabe que tiene un instituto que le va a devolver y que va a proveer. Y ya que lo mencionas, creo que podemos entrar a hablar un poco de lo que es precisamente este plan de desarrollo llamado Bogotá Camina Segura. Tiene algo que aquí desde esta casa no nos cansamos de decir en relación a la literatura y el arte en general, que no existe tal cosa como una separación entre lo que es lo artístico y lo cotidiano, ¿cierto? Entre el arte, la literatura y la vida. Todo esto está combinado y precisamente este plan de desarrollo, Bogotá Camina Segura, busca que el arte forme parte de la vida cotidiana y esto supone muchas de estas palabras que tú nos acabas de decir: habitar, encontrar, sensibilizar, formar, fomentar y circular. Esto, por supuesto, siempre pensando en contextos domésticos y urbanos. Así es. Digamos que el plan de desarrollo asocia el tema de esa conexión cotidiana de las personas con los lenguajes del arte y con las prácticas artísticas desde una lógica que tiene que ver con la idea del bienestar. ¿Sí? El concepto de bienestar es un concepto central en el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura del alcalde Carlos Fernando Galán. Entonces, la tarea que hicimos, obviamente de la mano de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, fue entender ese concepto de bienestar, desarrollo, cultura y arte, cómo lo podíamos concretar, respetando obviamente el saber hacer de todas las entidades del sector y pues en particular del Instituto Distrital de las Artes, pero también buscando crear unas iniciativas que pudieran interpretar esa visión que está implícita en la idea del bienestar, por un lado, y por otro lado, pues también esta idea de el conocimiento, ¿sí? La importancia de la generación de capacidades. Digamos que los dos pilares del plan de desarrollo frente al tema cultural y artístico tienen que ver con el bienestar y con la generación de capacidades. Así las cosas, lo que decidimos hacer en el IDARTES como innovaciones en las políticas culturales tiene que ver con unos programas nuevos muy interesantes, los laboratorios de co-creación y de innovación social,
que son espacios para fortalecer las prácticas artísticas, buscando la investigación social y el ejercicio de co-crear entre artistas que tienen un amplio reconocimiento y una, estado muy avanzado en sus carreras y en sus prácticas artísticas, con otros artistas que, estando en los barrios y en las localidades, están buscando profesionalizar más su práctica. Entonces, este año estuvimos trabajando en el diseño de las metodologías para cada uno de esos lenguajes artísticos que están a cargo nuestro: música, danza, teatro, cine, artes plásticas, artes visuales, arte, ciencia y tecnología, y cómo podíamos generar, reconociendo y pues obviamente con una amplísima experiencia por parte de las personas que tienen a cargo cada una de las áreas, cómo podíamos desarrollar estos laboratorios de co-creación y de innovación social en toda la ciudad, buscando generar mayores capacidades y un mayor conocimiento y una profundización de la práctica profesional en el campo de las artes. Por otro lado, en el campo del bienestar, surgió un proyecto muy interesante que son los salones de baile. Nosotros entendimos acá en el IDARTES que, digamos que hay momentos en los que es muy duro estar en Bogotá y hay momentos en los que uno quiere es como poderse conectar con otros desde algo que produzca placer y gozo, porque digamos que este tema de acercarse al arte no solamente implica una aproximación académica y conceptual o del conocimiento, sino también, y tú me lo preguntabas hace un rato, es un tema que pasa por el cuerpo y los sentidos, ¿sí? Entonces, el hecho de promover lugares de encuentro en donde tú vas a bailar, a hacer uso del baile social, ¿no? El baile, esto no son clases de baile, sino que es encontrarnos para bailar distintos géneros de la música: salsa, cumbia, bachata, merengue, el huepaje, o sea, sí, hicimos, por ejemplo, las carpas para bailar en el Parque Nacional a propósito de la época navideña, y entonces pues allí estuvieron los clásicos que bailamos todos en diciembre toda la vida, y es muy bonito esto de usar por un lado, digamos, en el caso de las carpas para bailar, que son distintas a los salones pero complementarias, el espacio público como un lugar de encuentro, ¿sí? Desde ese baile social que obviamente está mediado por bailarines profesionales que no es que estén enseñando a bailar, sino que están animando a la gente a que pase un momento tranquilo, feliz con sus amigos o simplemente, o solas las personas que también pueden ir allí a conocer gente. Pero esto tiene que ver con el bienestar también porque digamos que en el baile se promueve la salud física y la salud mental, ¿sí? Se juntan esas dos cosas: se promueve salud física, se promueve salud mental, y además obviamente se generan espacios de encuentro. Entonces lo que queremos pues en adelante es multiplicar la experiencia que en estos últimos 6 meses hicimos como experiencia de laboratorio y que funcionó divinamente bien. Tuvimos más de 6.000 personas bailando en los 13 salones para bailar que creamos en la ciudad. Entonces, digamos que estas son esas iniciativas que uno tiene la intuición de que pueden funcionar muy bien, pero que siempre hay que probar para saber si realmente la gente está dispuesta a apropiarlas y a incorporarlas en su vida cotidiana, y efectivamente eso fue lo que terminó pasando. Nos imaginamos un mapa en el que haya muchos salones para bailar en todas las localidades de Bogotá y las carpas gigantescas en los festivales al parque y en algunas plazas fundacionales, sumando además socios que también han querido sumarse a esta iniciativa como la cooperación internacional. Es muy bonito
tomar esto y muchas gracias María Claudia. Es muy bonito tomar el baile como ese punto fundamental que une la salud mental y la salud física, es decir, el esparcimiento por un lado, lo técnico por el otro y todo lo que está detrás. Es algo que aquí pues no nos cansamos tampoco de decir. Y siempre hablamos de esa riqueza cultural y artística del país, hemos hablado de todo lo que tenemos, pero de alguna forma rara, eso también lo hemos dicho acá, pues todavía no se había vinculado las técnicas y los procesos artísticos con el bienestar emocional y el bienestar mental, cosa que por fuera pues ya hay cosas muy grandes. Está la Asociación Americana de Arte Terapia, procesos de danza terapia que pueden tener, no sé, organizaciones que pueden tener 25 o 30 años. Y es muy raro que este país, que no es poco lo que lleva en conflictos, no había pensado todavía en esta mezcla. Me parece muy interesante que ya haya un acercamiento desde lo técnico y desde los procesos de dejar capacidades instaladas, ayudas de artistas que ya están en desarrollo y por supuesto los espacios académicos que lo acompañan. Pero te quisiera preguntar, con la idea de esto, también lo hacemos porque nos hace sentir bien, es decir, frases que de pronto en un aula académica hubieran sonado muy raras hace un rato, pero yo creo que ya es innegable que hay esa posibilidad que otorga, que es la del bienestar. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. Hay una iniciativa muy bonita de la Secretaría de Cultura que se llama Estar Bien Bogotá y busca precisamente el bienestar y la salud mental en relación con el arte. ¿Nos puedes contar, Idartes, qué papel cumple? Me imagino que es muy importante porque pues en muchos aspectos resume lo que nos acabas de contar. Sí, de hecho, digamos que la idea de estar bien y bienestar es como tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Educación han sumado esfuerzos por entender qué papel puede jugar cada una de las entidades adscritas al sector cultura, recreación y deporte para promover esta idea de estar bien en una ciudad que es dura y que es difícil como lo es Bogotá. Entonces la apuesta nuestra pues es la de los salones para bailar como una apuesta innovadora que ha resultado pues un laboratorio social muy valioso y muy interesante. Pero también tú sabes que nosotros, es decir, el IDARTES, para terminar un poco de contextualizar qué es lo que hacemos, tiene 3 subdirecciones técnicas. Una de las artes, sobre las cuales hemos estado hablando en este tiempo. Otra que es la de formación artística, que tiene programas increíbles de formación para todas las personas, desde los bebés hasta los adultos mayores. Y una tercera que es la de los equipamientos culturales. Todos los teatros públicos y los escenarios especializados de las artes de Bogotá también están a cargo del IDARTES, incluido el Planetario de Bogotá y la emblemática Cinemateca de Bogotá, etcétera. Entonces, digamos, esos 3 nodos, esos 3 escenarios de actuación pública son los que nos permiten diseñar proyectos de mucho valor digamos, por un lado, para los creadores y los artistas, y por otro lado, obviamente, para nosotros los ciudadanos que somos los receptores de esa oferta. Y en términos de generar bienestar y de incorporar las prácticas artísticas a la vida cotidiana de la gente, pues nosotros tenemos los emblemáticos festivales al parque, que son hechos, producidos, diseñados, ejecutados e implementados por el Instituto Distrital de las Artes durante toda su existencia, y que son una estrategia que ya cumple 30 años en Bogotá como política cultural súper asertiva. Entonces, fíjate que aunque no se había puesto con ese nombre del estar bien en la ciudad o el bienestar en la ciudad desde un hecho artístico, pues claramente los festivales al parque son eso, son espacios de encuentro ciudadano en el espacio público, al aire libre, a pesar de que acá llueve todos los días. A la gente no le importa y le fascina ir al parque, no importa que se tengan que mojar, para disfrutar de una oferta de altísimo valor, digamos, súper bien curada en todos los géneros de la música que los ciudadanos y las ciudadanas valoran, ¿sí? Y por otro lado, claro, también siendo nosotros la entidad técnica que maneja las artes en Bogotá, pues también buscamos darle la oportunidad a los grupos bogotanos que están creando en esos géneros de la música una tarima que les permite posicionarse nacional e internacionalmente y ampliar, digamos, las posibilidades
cimentar sus carreras y de abrir mercado para sus producciones y creaciones musicales. Entonces, Bogotá es una ciudad de festivales, de grandes festivales, ¿sí? La mayoría de los cuales también están a cargo del IDARTES y son, digamos, hechos desde acá, pensados desde acá. Te decía que en el plan de desarrollo queremos sumar iniciativas como, por ejemplo, el fortalecimiento de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia, que fue uno de los proyectos importantes que desarrollamos este año, porque como tenemos programas de formación tan serios y tan importantes de formación artística, nos interesa el debate internacional sobre cómo los niños entienden los lenguajes del arte, cómo piensan estéticamente, cómo sienten las emociones, qué pasa con su mente, con su cuerpo, con sus sentidos cuando están en contacto con el arte. La Bienal permitió tener gente de Brasil, de México, de Perú, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, discutiendo, o sea, artistas formadores discutiendo sobre sus aproximaciones académicas alrededor de esa relación de los niños y las niñas con el arte. Y también, obviamente, fue una plataforma de circulación de contenidos de los más contemporáneos. O sea, ¿qué están haciendo los músicos que seriamente trabajan para los niños y las niñas? Los chiquiticos y los de 9, y los de 15, y los de 18, ¿sí? ¿O qué están haciendo los escritores que escriben para los niños y las niñas? ¿O qué están haciendo los cineastas que producen para las mentes que están en, digamos, en desarrollo y expansión y crecimiento? ¿Sí? Entonces, la Bienal Internacional de Artes para la Infancia es también una nueva apuesta de este plan de desarrollo que tiene que ver con estos principios que hemos ya comentado. Y el año entrante tenemos el reto maravilloso de hacer el Festival Internacional de Artes en la ruralidad. Saber los creadores campesinos de nuestros confines, de nuestros bordes en Bogotá, qué están haciendo, cómo entienden la música, cómo utilizan la danza, cómo incorporan temas como el vestido o las prácticas culinarias a esta idea de sujetos creativos, ¿sí? Que lo son, pero que normalmente en la ciudad ocupada, en la ciudad urbana, no reconocemos. Entonces pensamos que esos dos principios de bienestar y estar bien, como lo señala la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, y el principio de las capacidades y el conocimiento son sustentos muy fuertes para poder echar a andar estas iniciativas maravillosas. Yo celebro mucho esto, ¿sabes? Porque sí creo que en muchos aspectos y en círculos había cierta tara en conectar la creación artística o la recepción artística con la contención emocional o digamos con la sanación. Ahora, tampoco quiero decir que uno lea un poema y mágicamente se sana, ¿no? Y se cura, ¿verdad? Pero yo he escuchado a muchos autores, y hace poquito lo decía en una charla, que dicen, si lo que yo escribo sana a alguien, yo no tengo nada que ver con eso. Y es gracioso, porque, ¿no? Yo a mí incluso lo he llamado el fantasma de Paulo Coelho. De repente es como una mención que dice, no me quiero vincular con nada que tenga que ver con el bienestar o con hacer que la gente se sienta bien, pero yo creo que ya es imposible negarse, creo que es indiscutible que quien lee un verso, quien es capaz de pintar, quien conecta con una novela, sean profesores, personas o lectores, yo creo que hay claramente una manera de conectarse. No lo quiero romantizar porque hay siempre la función de comprender y hay todo un proceso detrás, pero yo creo que ya uno no se puede negar de una manera tan tajante, ¿verdad? Creo que hay una prioridad y es que tenemos que estar bien y tenemos que buscar todo lo que podamos para estar bien y eso no me canso de celebrarlo. Sí, ahora yo también creo que, digamos, no es que esa conexión con las obras de los creadores tenga que ser, digamos, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, como bonita,
y sanadora, porque lo que pasa es que tú puedes sanar cuando se te cuestiona, ¿sí? También. Exactamente. Es decir, al final las artes juegan un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Por un lado impulsan, por supuesto, la creatividad y el pensamiento creativo, pero lo que hacen fundamentalmente es que tú puedas tener una mirada crítica de la vida, ¿sí? No, no estoy contento con esto que me pasa, no está chévere, pero lo sabes porque tienes un lenguaje metafórico que te ayuda a entender tu lugar en la sociedad, ¿sí? Entonces pienso que eso también ayuda a sanar como sociedad, o sea, ayuda a construir sociedades más justas, más claras y mejores. Entonces ahí va a haber mayor nivel de bienestar. Ahora, también hay cosas que son el goce total y absoluto. ¡Qué delicia! O sea, maravilloso, ¿sí? Pero es una conjunción de todo. Por eso es que el campo creativo es tan complejo, tan vasto en el sentido de amplitud y de expansión, ¿no? De sus posibilidades, digamos, de reflexión, de sus posibilidades políticas, pero también de sus posibilidades de disfrute, de gozo, de plenitud, ¿no? Entre muchas de las cosas que acabas de decir, quiero resaltar algo que me parece fundamental y es el pensamiento crítico. Y no olvidar nunca que el fomento y el cultivo de la imaginación no es que nos separe de la vida y nos desconecte y que nos lleve a la estratosfera. No, yo creo que tener imaginación genera pensamiento crítico. Poner la imaginación y poner la creatividad nos genera pensamiento crítico, así como buscar el bienestar también, porque la búsqueda del bienestar forma parte de todo esto. Nosotros estuvimos desde Paredro hace poco precisamente en los talleres de escritura creativa de Bogotá, y tú ya lo comentabas, Bogotá no es una ciudad fácil, pero estuvimos trabajando con músicos de hip hop, ayudándoles a composición y esto lo hicimos con Cristian Garzón, un tallerista, y claro, muchas de las composiciones se invitaron a realizar desde la figura del viajero, y fueron unas composiciones técnicas muy bien, pero lo que estaba detrás en algunas de estas canciones era una cuestión brutal de maltratos, de violaciones, de muchas cosas. Se lo vamos a mostrar más adelante a nuestra audiencia. Pero esto me conecta, María Claudia, con otra cosa que fue el premio de la niñez que ustedes recibieron. La Secretaría de Integración lo dio. Y claro, ese nombre me parece que suena muy bien y tiene mucho que ver con esto. Con arte y amor, más rápido me curo yo. Uh-huh. Es muy interesante ese proyecto. Ese proyecto hace parte de la Subdirección de Formación Artística y de una estrategia que es bellísima que se llama Nidos. Nidos es el programa de atención a los niños de la primera infancia, entre los 0 y los 6 años de edad. Entonces, en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud y Artes tiene este programa Con Arte y Amor Más Rápido Me Curo Yo, que se desarrolla en el Hospital de Meisen en Ciudad Bolívar. Y ese programa es un programa que lleva el arte como en una especie de, digamos, una canasta de productos artísticos y creativos que hacen parte de las herramientas que tienen los artistas formadores que trabajan con primera infancia, y pues en este caso son los niños enfermos que están hospitalizados en ese hospital de Meisen en Ciudad Bolívar, y la Secretaría Distrital de Integración Social tuvo en cuenta distintas categorías, pero en la categoría que tiene que ver con la calidad de una atención digna para los niños y las niñas, este fue el proyecto premiado y reconocido en el distrito. Estos programas de Nidos y de CREA, que son maravillosos, los de formación artística, nos permiten atender un número muy importante de niños y niñas de toda la ciudad, en alianza con la Secretaría de Integración Social y en alianza con la Secretaría de Educación, en todos los colegios públicos del distrito, en la mayoría de colegios públicos del distrito, digamos en las jornadas extendidas de formación. También en centros que nosotros tenemos en la ciudad, tenemos 20 centros CREA y otros 20 puntos nido en Bogotá,
y en los centros CREA nuestros no solamente van niños y niñas, sino también personas mayores, digamos. Por ejemplo, con la Secretaría de Integración Social atendemos al adulto mayor en un proyecto bellísimo de formación artística, en artes plásticas, en teatro, en cine, en literatura, para los artistas mayores, las personas mayores de Bogotá. Y pues bueno, tenemos un cubrimiento maravilloso y es también un proceso que le permite a la gente decidir libremente cómo utilizar su tiempo libre, ¿sí? O sea, yo decido en libertad que lo que quiero hacer es ir 2, 3, 4 veces al centro CREA a aprender a pintar. Entonces, Bogotá es una ciudad que cree en esto, que cree que las prácticas de las artes deben estar en la vida de la gente. Y nosotros muy orgullosamente decimos que somos el vehículo que permite que esas artes efectivamente lleguen a todos los barrios, a todas las localidades y que puedan hacer parte de la vida cotidiana de la gente. Yo creo que eso es para celebrar, eso es una medalla grande que todos los bogotanos y por supuesto ustedes en IDARTES deben sentir mucho orgullo, ¿verdad? Pero ahorita pasaste por algo y no quiero dejarlo pasar, no quiero dejarlo en el aire porque es que los festivales al parque llevan ya 30 años. Estaba recordando el primero y quién no tiene un recuerdo de su infancia, de Bogotá por lo menos, de algún rock al parque. Yo me acuerdo Café Tacuba, me acuerdo de Ultrágino, me acuerdo de Andrés Barragán pasó por estos miclúfonos, incluso cuántos conciertos, cuántos recuerdos en el Parque Simón Bolívar. Pero es que a estas alturas estamos hablando no solamente de rock al parque, sino de jazz, de hip hop, de salsa, de gospel, de joropo, de vallenato y popular. ¿Cómo han conseguido esta sostenibilidad? ¿Cómo han podido llegar a tantas esquinas? Porque una cosa es quedarse con uno y fortalecerlo, y otra evidentemente es reconocer que el concepto del género al parque, digámoslo así, aplica y es llamativo para toda una ciudadanía. Sí, pues efectivamente, como tú lo dices, Camilo, los festivales nacieron con Rock al Parque, que fue, digamos, el primer Rock al Parque se hizo en la alcaldía de Jaime Castro, y después entonces el profesor Antanas Mocus vio que ahí había una posibilidad de generar lo que para su plan de desarrollo era muy importante, y era esta idea de retomar el espacio público. Hoy en día, pues 30 años después, nadie se imagina que hace 30 años nadie iba a los parques porque se moría de pánico y de miedo. Sí, sobre todo las mujeres. El alcalde Mocus decidió que los festivales al parque podían ser una estrategia de encuentro en el espacio público para perder el miedo. O sea, los enfoques de cada alcalde van cambiando y eso es lo que hace que Bogotá sea una ciudad maravillosa desde mi punto de vista en términos del desarrollo de políticas públicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga miedo de salir a la calle, al parque, a encontrarse en una esquina, a apropiarse de lo que es público de la ciudad, ¿sí? Y así se fortalecieron los festivales al parque. Poco a poco, digamos que fueron creciendo y aumentando en número, y este año efectivamente tuvimos 2 nuevos festivales que fueron creados por el Consejo de Bogotá: el Festival Popular al Parque y el Festival Vallenato al Parque. Para la gerencia de música, que es el área técnica que tiene a su cargo el desarrollo de estos festivales, pues es un reto el identificar cuáles son las agrupaciones que están vinculadas a esos subgéneros de la música, dónde están localizados, dónde hay mayor número de coleccionistas, quiénes son los públicos de nicho de esos festivales. Sí, hay un montón de trabajo de investigación, de caracterización, de comprensión de lo que uno pudiera llamar como las cadenas de valor de los subgéneros de la música, para poder hacer propuestas de programación asertivas y obviamente para poder sacar convocatorias públicas para el concurso que está implícito en el poder estar en una tarima de uno de estos festivales. Eso por un lado. Por otro lado, pues Bogotá en estos 30 años aprendió a producir festivales, ¿sí?
Yo me acuerdo alguna vez la Florecita Roquera dando una declaración que decía, es que hace 30 años, pues no, acá no se sabía que era eso de roadies, ni eso no, eso era ahí, párese, coja un micrófono y cante y mire a ver. Sí, obviamente el hecho de tener bandas tan famosas como las que tú mencionas en Rock al Parque, de tener gente que viene de países en donde los temas de producción técnica, logística y operativa están súper desarrollados, pues Bogotá se volvió una ciudad que sabe producir, que tiene gente especializada para montar esos andamiajes gigantescos, que tiene la capacidad de poner a disposición de un festival al parque el sonido que se necesita, las pantallas, la ideación de cómo va a habitar la gente ese espacio, digamos, en un festival como este Rock al Parque, en donde tuvimos en total más de 300.000 personas en el Parque Simón Bolívar, pues obviamente tú tienes que saber, ¿sí?, de producción técnica, logística y operativa para manejar esa cantidad de gente, desde un principio además que ha sido maravilloso, que es el de la gratuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque también Bogotá entendió que si bien es maravilloso que haya festivales privados y qué delicia la combinación de las dos cosas, o sea, los festivales privados organizados en el parque también, como pues Stereo Picnic, por poner un ejemplo, ¿sí?, se vuelven un complemento maravilloso de festivales que son totalmente gratuitos para cualquier persona, que garantizan efectivamente en el marco de los derechos culturales este derecho que es poder acceder a una oferta pertinente y cercana al corazón de la gente, ¿sí? Entonces, pues en eso Bogotá es un ejemplo mundial. Yo te digo que a mí me invitan a muchos sitios del mundo a hablar sobre los festivales al parque y a hablar sobre las políticas culturales de Bogotá como ejemplo de una ciudad que creyó, cree y creerá en la cultura como herramienta de transformación. Ahora te voy a preguntar sobre la forma como Bogotá dialoga con el mundo desde la experiencia y desde todo lo que supone desde lo artístico y cultural, pero es que hay un punto que creo que es importante que no quiero dejar pasar, que sale de esta experiencia, de esta expertise que se tiene con los festivales y son los ecofestivales, que es voltearse a mirar cómo se manejan todas las basuras y todos los desperdicios y todos los materiales que quedan o no precisamente de la elaboración de estos festivales. Creo que es muy importante el trabajo que se realiza con los promotores ambientales porque, bueno, no tenemos, vamos a replicar este conocimiento, pero al mismo tiempo tiene que estar armonizado con esta gran conciencia medioambiental que todos tenemos y que se ha quedado. ¿Nos contarías un poco sobre eso, porfa? Claro, esa línea de trabajo empezó desde hace un par de años en el IDARTES y es muy, muy interesante. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de ver cómo podemos profundizarla y garantizar que se mantenga y que tenga efectos más visibles y más claros para todos. Pero es un trabajo que implica, por un lado, asociarnos con los recicladores de oficio. Ellos son los que recogen la basura que se produce en los festivales y que es basura que es reciclable, ¿sí? Entonces esa línea es muy importante porque de ahí derivan un número, digamos, muy importante de toneladas de basura que se convierten en recursos financieros para las asociaciones de recicladoras y recicladores de Bogotá, por un lado. Por otro lado, entonces está el manejo de los residuos en el festival y pues obviamente en alianza con las entidades públicas que manejan el tema, nosotros ya tenemos puntos de reciclaje claramente identificados, pero además con, digamos, con mucha creatividad, rutas para que la gente nos ayude a clasificar las basuras y los desechos en la puesta en escena de estos festivales al parque. Para sostener las tarimas de los festivales se usan unas como estructuras de plástico gigantes que están llenas de agua. Entonces este año nos dimos a la tarea de decir, ¿qué vamos a hacer con esa agua? No la podemos botar ahí nomás. O sea, tenemos que crear dentro de la línea de ecofestivales una estrategia que nos permita
la reutilización de esta agua, que es mucha y no vamos a desperdiciar agua estando en la crisis en la que estamos. Entonces lo que hicimos fue utilizarla como reciclaje para el aseo de los baños y las cabinas portátiles de todos los festivales. Eso resultó súper bien, fue un experimento y nos fue muy bien, y es otra de las líneas de trabajo importantes de los ecofestivales. Y está también la que busca crear conciencia entre los asistentes a los festivales. Entonces, hacemos campañas en asocio con personas que trabajan los temas de sostenibilidad ambiental en Bogotá, con organizaciones mixtas y organizaciones privadas, por ejemplo, con las personas que están sembrando frailejones y recuperando los páramos afectados que nos rodean y que son nuestra salvaguarda para tener agua en cantidades importantes. Entonces con ellos, pues primero todos ellos tienen puestos en las zonas de arte y emprendimiento de los festivales para que le cuenten a la ciudadanía qué es lo que hacen y cómo hacen. O sea, por ejemplo, cómo adoptar un frailejón. Tú puedes adoptar un frailejón, pagas 30.000 pesos y con esos 30.000 pesos puedes hacer seguimiento de si se sembró un árbol o se sembró un frailejón, dónde está ubicado, quiénes lo sembraron, cuándo lo sembraron, cómo va creciendo ese frailejón o ese árbol y cómo eso tiene una incidencia en la preservación medioambiental de nuestra ciudad. O, por ejemplo, con las personas que utilizan los desechos reciclables, por ejemplo, el plástico, las tapas, y las convierten en objetos creativos y artísticos. Entonces, tenemos nuestro carrito para que las tapas de las gaseosas sean convertidas en pines, que la gente se pone en las chaquetas, pero el tema es cómo generar conciencia de que todos con actos muy chiquitos de la vida diaria podemos ayudar a crear pues una preservación, digamos, una conciencia sobre la importancia de la preservación medioambiental y natural en Bogotá. Entonces sí, los festivales son plataformas también, plataformas de pensamiento, plataformas de conciencia. Antes de llegar, María Claudia, a preguntarte cómo habla Bogotá con el mundo, hay otra cosa que me parece muy importante. Ya hemos cubierto bastante acerca de la experiencia en los festivales, pero hay otro tipo de circulación que yo creo que es fundamental y gran parte de la audiencia yo creo que le va a llamar la atención y sobre todo va a querer ir a conocer más. Me refiero a la circulación teatral y circense, ¿cierto? Es decir, lo que tenga que ver con el teatro y también con el circo, porque es que hubo una promoción de más de 2.200 funciones y casi 208.000 espectadores, cifras que son impresionantes, ¿verdad? Esto gracias al programa distrital de salas concertadas. Y claro, aquí hay un tema que me parece interesante porque, bueno, ya estábamos hablando antes de arteterapia y, claro, hablar de teatro es hablar de dramaterapia, es volver un poco a esa conexión. Pero yo creo que esto es muy interesante. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esta circulación y de estos resultados? Claro que sí. O sea, en su área técnica de teatro y circo, que incluye también los títeres, las marionetas, todas las producciones que tienen que ver con una idea del arte dramático en toda su comprensión, Bogotá tiene cosas muy particulares. Por ejemplo, tiene una red de espacios independientes, de pequeñas salas de teatro, que si las sumas se vuelven una red absolutamente potente de circulación de contenidos que tienen que ver con pequeñas obras de teatro o de circo en la ciudad. Esas se llaman las salas concertadas y se llaman las salas concertadas porque el movimiento de teatro, que ha sido un movimiento artístico muy importante en Bogotá, es un movimiento que se agremia para relacionarse en grupo con el sector público y con los recursos públicos. Entonces, como están todas esas salas pequeñitas que tienen una programación permanente durante todo el año, que son agrupaciones súper reconocidas, el Teatro La Candelaria, el Tecal, bueno, cantidades de teatros que hay en Bogotá, y que presentan todo tipo de obras, además, porque hay teatro íntimo, hay teatro contemporáneo, hay teatro clásico, hay creaciones pues, de dramaturgias locales propias que son maravillosas.
Todo eso suma un entramado increíble de oferta cultural y artística de la ciudad, pues que es muy característica y muy propia nuestra. Estas salas son chiquitas, son salas como de culto, ¿sí? Siempre están llenas, generalmente en sus programaciones, ellos tienen sus propios festivales de cada una de las salas, pero también está el Festival de Teatro y Circo de Bogotá, que es hecho de manera conjunta entre el IDARTES y las salas concertadas. Entonces, esto implica una articulación, pues obviamente en recursos financieros que apalanca procesos de creación permanentes en el campo del teatro y del circo, pero también pues estrategias de comunicación, de construcción de públicos, de ejercicios de mediación, de buscar acercar nuevas audiencias y nuevos públicos a esta oferta de la ciudad. Pero si tú un viernes sales y te vas solamente a las 45 salas de teatro, pues no te alcanza el viernes. ¿Sí? Entonces, el teatro es una cosa como de, pues una tradición muy respetable y muy valorada en la ciudad, pero también es una cosa de nicho, como de a la gente que le encanta el teatro puede encontrar cualquier tipo de obra en Bogotá. Entonces, tenemos nuestro Festival de Teatro y Circo, que promueve obviamente la participación de la agenda, ¿sí? de la gente en esa agenda. Y por otro lado, los pequeños festivales que estos grupos tienen, que significan pues una vida muy activa. Lo que pasa es que Bogotá, tú lo sabes bien, siempre ha sido una ciudad que no tiene letreros, todo está escondido. ¿Sí? En otras ciudades que tienen una vocación mucho más monumental, digamos, pues todo están letreros gigantescos de neón o maravillosos. Nosotros tenemos esta cosa que es, para conocer realmente ese, por ejemplo, ese proceso, tú tienes que conocer que existe ese proceso, porque si no, no llegas. Los letreros son así pequeñitos, la vida está volcada hacia el interior. ¿Sí? Y eso tiene algo de fascinante, es una cosa como medio, voy a usar una palabra en inglés, pero es como medio underground, como una cosa un poco prohibida, como secreta, ¿sí? Pero si tú sumas la red de salas de teatro y circo concertadas, por ejemplo, con la red de espacios independientes, que es otra de las redes que nosotros apoyamos y de hecho creamos acá, que son esos lugares donde pasan pequeños conciertos, pequeñas obras como de efímeras, ¿sí? De happenings, de puestas en escena fugaces. Si tú sumas eso, Bogotá es una ciudad que tiene una oferta cultural, yo diría que de las más importantes de América Latina, sin ningún temor a equivocarme, sin endogamia de ninguna naturaleza, o sea, es impresionante. ¿Sí? Entonces, sí, las salas concertadas son maravillosas y son un espacio increíble de fomento de la creación y de ese enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad. Eso que nos dices también es muy bonito, María Claudia, porque fíjate que habla cómo hay muchos espacios y núcleos y colectivos que siguen adelante con esos letreros chiquiticos, lo que prueba un voz a voz, un conocimiento, una integración, ¿verdad? Pero por el otro lado, mucha gente dirá, fue pucha, yo quiero saber dónde están todos esos letreritos pequeños. Y yo quiero saber dónde está. Se me acaba de venir a la cabeza hace muchos años cuando vivía en París, que había una revista que era el Officiel de Spectacle, que era esa revista en la que tú encontrabas Le Pariscope y el Officiel de Spectacle, en la que uno encontraba todo lo que querías saber, qué películas se proyectaban, qué obras de teatro, qué exposiciones. Y uno dice, claro, uno, lástima que no está acá, pero por el otro lado dice, qué maravilla que incluso sin eso, que esté tan organizado y que históricamente, como tú acabas de decir, pues el arte sigue llegando a las esquinas y a los barrios y sigue respaldándose por vecinos y por comunidades. Totalmente. Estuve como en unas 3 o 4 horas de estas de las salas independientes y pues obviamente la fascinación por ver el alcance que tienen en términos de eso que tú acabas de señalar, que es como esa cosa íntima de una relación muy profunda con las personas del contexto más inmediato. ¿Sí? Exacto.
Entonces, no sé, la viejita con la nieta, con el pelado de 20 años lleno de piercings, es decir, estas estéticas y estas cosas que pasan en los barrios y que encuentran eco en sus sitios culturales, en sus pequeños lugares de cultura, es una cosa muy emocionante de esta ciudad. Y algo, la dejamos de última, pero sobre todo por fascinación y porque aquí lo celebramos mucho, está Libro al Viento. Y es como Libro al Viento desde su creación lo que ha hecho es precisamente mandar libros a esas esquinas, ¿cierto? A esos lugares que son puntos de unión, de concentración, bibliotecas comunitarias, bibliotecas públicas, por supuesto, pero también cualquier lugar que tenga una noción de reunir y de poner a dialogar a la gente en torno a los libros. Para este año se repartieron 130.900 libros. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Impresionante. Y con 7.200 personas que estuvieron en procesos de mediación literaria. Nosotros estuvimos desde Paredro, precisamente, y fue una felicidad en 4 bibliotecas. Más adelante les contaremos a la audiencia también sobre esto. Pero ahí se da cuenta uno de que claro, que hay música y tú además vienes de batuta, entonces reconoces la importancia de lo musical y lo acabamos de decir en los festivales, pero la acogida que tiene lo literario y lo poético en esta ciudad es impresionante. Es impresionante. Sí, y yo creo que el libro al viento es cumplió 20 años este año, está de cumpleaños Además, 20, o sea que, digamos, yo lo que siento es que desde hace 20, entre 30 y 20 años, digamos, devolviéndome el presente hacia el pasado, Bogotá ha sido capaz de inventarse políticas culturales que se sostienen en el tiempo y que son de un valor enorme en términos de, digamos, de los efectos que producen. Y ese es el caso del Libro al Viento, que claramente es un programa de fomento a la lectura principalmente, pero también de alguna manera a la escritura, porque el estar en contacto con estos lenguajes, tú bien lo sabes porque conoces muy, muy bien este programa, posibilita también el desarrollo de las capacidades lectoras y de las capacidades críticas de la gente. Tenemos más de 175 títulos publicados y son títulos pues, que tienen también líneas específicas, algunas son de literatura universal, otras publicaciones son de literatura colombiana, otras tienen que ver con cuento local, con narraciones de lo local, de la bogotaneidad, digamos. Otras tienen que ver con temas etarios de la gente, de publicaciones pues para los más chiquitos o los jóvenes, etcétera. Y lo que es muy interesante es esta idea de que estos libros van de mano en mano, son gratuitos y la idea es que la persona que llega al libro o el libro que llega a la persona no se establezca una relación de amor, pero no para toda la vida, sino solamente durante el momento de la lectura, compartir ese libro con otra persona, ¿no? De su familia, de su entorno inmediato, o lo devuelvan al lugar en donde encontraron el libro del Libro al Viento. Es una genialidad, o sea, tener libros en transporte público, en Transmilenio, obviamente en las bibliotecas públicas, ni más faltaba, una de las redes de bibliotecas más grandes del mundo es la nuestra y eso genera mucho orgullo también, pero es como la gente se aproxima al libro como un objeto de valor simbólico muy grande, ¿sí? También creo que el Libro al Viento ha sido fundamental el tema de la mediación, o sea, la mediación de las personas que promueven el acercamiento a esos libros y de las actividades que ha diseñado el IDARTES como lectura bajo los árboles, por ejemplo, los picnics literarios o los trueques, son acciones muy creativas, ¿sí? Que generan como una conexión emocional muy importante con las lectoras y los lectores en la ciudad. A eso obviamente se suma la estrategia de los talleres de escritura creativa. Entonces, el hecho de tener pues una actividad permanente dispuesta para que la gente se pueda inscribir de manera gratuita a los talleres de desarrollo de la escritura creativa es maravilloso. Y el hecho de que este programa esté acompañado
por los mejores escritores de Bogotá, pues es también un lujo, ¿sí? Porque la selección de los títulos se hace con un comité de altísimo nivel de gente pues que conoce muchísimo la literatura y la historia del libro, etcétera, y los talleres también son ofrecidos por escritores maravillosos, por cronistas maravillosos, por gente que tiene unos niveles de formación muy, muy altos en los temas que se relacionan pues con la palabra y con la lectura. Entonces creo que Bogotá es como muy especial en eso, te digo sinceramente. O sea, acá hice una lista de los proyectos especiales que tenemos. Obviamente, Libro al Viento es uno de los proyectos más importantes del IDARTES. Pero, por ejemplo, está Museo Abierto de Bogotá. Esto es el ejercicio de muralismo y grafitismo en los muros y las culatas de la ciudad. Y es una estrategia que además está regulada. Eso quiere decir que hay una norma que la regula, pero que genera la oportunidad de que pues una cantidad de personas que están vinculadas con la idea de hacer murales puedan hacerlos en libertad, ¿me entiendes? Y además con tranquilidad, y además se reconoce su trabajo y se les paga por el trabajo que hacen, porque pues Bogotá cambió cuando se hizo esta regulación y se creó el concepto de Museo Abierto de Bogotá. Está, por ejemplo, el tema del Castillo de las Artes, que es increíble. Esta es una iniciativa del gobierno anterior, del gobierno distrital anterior, y es un sitio que era un prostíbulo que fue de un mafioso. Entonces cogieron preso al mafioso, entonces la unidad de activos especiales pues incautó el bien, digamos que es un edificio, y ese edificio se convirtió en un lugar para que las personas del entorno inmediato de este barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, pudiera desarrollar sus proyectos creativos como quisieran desarrollarlos. Entonces ahí hay colectivos LGBTI súper potentes, ahí hay un Nidos que es una belleza porque es para las personas que trabajan en los asuntos de la noche. Hay ollas que son cocinas comunitarias, son fiestas comunitarias, festivales comunitarios, y es un proyecto social de muchísimo valor y mucha importancia en ese punto pues deprimido y muy, digamos que vive en unas condiciones de vulnerabilidad muy tenaces las personas que viven en ese lugar. Entonces tener un punto de encuentro donde pueden estar tranquilos, donde pueden desarrollar su creatividad es maravilloso. O por ejemplo el proyecto Arte a la Calle, que son las personas que están en las esquinas, las estatuas humanas, los Michael Jacksons, todas estas personas que trabajan no solo en el corredor de la carrera séptima o en el Chorro de Quevedo, sino en distintos puntos de la ciudad. Hay una regulación para ellos y hay un festival que es el Festival de Arte a la Calle, ¿sí? Entonces, Bogotá también le ha prestado, digamos, esto está la alta cultura, claramente atendida, digamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero también es lo que pasa en Bogotá, que hace que Bogotá sea única y que estas acciones constituyan o se conviertan en hitos identitarios. O sea, Rock al Parque, si yo digo Rock al Parque no sé, en Berlín, la gente dice Bogotá. Entonces, eso es lo que yo quisiera resaltar del valor del trabajo del IDARTES. Eso te iba a decir ya para cerrar, María Claudia. Está la pregunta que tengo aquí pendiente, es cómo habla Bogotá con el mundo, pero creo que tú nos acabas de dar toda la... Y casi que me atrevo a decir que IDARTES ha sido el ejemplo en los últimos 30 años, me puedo imaginar, en los cuales ha podido poner de acuerdo a las distintas ramas políticas que han llegado a la alcaldía y que se ha entendido que IDARTES casi que vive, esto lo digo con mucho respeto, por el alcalde actual y por todos, pero es casi como que Idartes viviera independiente de qué alcalde está de turno, en la medida en que es más importante la población, la ciudadanía y la demanda
y se ha respetado mucho eso y se ha hecho que desde IDARTE se consolide eso que pensamos y llamamos la identidad bogotana o la identidad cultural bogotana. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un poco lo que decía al principio de esta entrevista y es, más bien, no es que IDARTES esté al margen de lo que piensen los alcaldes o los gobernantes de turno, sino que los gobernantes de turno han sabido entender el valor del arte en el desarrollo de las ciudadanías. Exactamente. ¿Sí? Entonces todos, cuando hacen sus análisis de los programas de gobierno y las propuestas de gobierno, siempre tienen, ¿me entiendes? No es como que la cultura, ay, bueno, si no, eso no importa, eso es accesorio. No, en Bogotá no es accesorio. En Bogotá es fundamental si quieren ganar. Si quieren ganar, si quieren ser alcaldes, si quieren ganar Sí. la votación, ¿sí? Tienen que tener en cuenta qué ha pasado con el desarrollo cultural en los últimos 30, 40 años en esta ciudad. Y eso es lo que es interesante, o sea, todos suman y lo que tiene mucha apropiación se respeta, se engrandece, se dignifica, se mejora y se le dan recursos, porque al final, pues, obras son amores y no buenas razones, ¿me entiendes? O sea, si no hay plata, pues es un poco raro pensar que hay una valoración de lo artístico, lo cultural, si no te dan plata. Exactamente. Para la audiencia hemos estado hablando durante una hora deliciosa con María Claudia Parias, actual directora de IDARTES, y para mí es un gusto que Paredro sea un espacio en el que pueda contar y ayudar a divulgar cómo definitivamente Bogotá está con un inmenso respeto por muchas ciudades que yo conozco y por muchas cosas, pero definitivamente Bogotá está muy avanzada en términos mundiales de lo que es el manejo cultural, la apropiación cultural, todos estos elementos desde un entorno ciudadano que, como hemos dicho tanto, no separan el arte de la vida cotidiana, sino que al contrario buscan mostrar que la vida cotidiana es cultural y es artística y que estos espacios de pensamiento son los que nos ayudan, a pesar de que estemos en una ciudad difícil, los que nos ayudan a tener más paciencia haciendo la fila en el Transmilenio, tener más tranquilidad cuando tenemos que ir a hacer los trámites locales o cualquier otra cosa. Estoy seguro, no lo digo desde un romanticismo, estoy seguro que es precisamente esto lo que nos permite tener una vida mejor, más plena y con esa palabra que no podemos tomarla como un modismo, sino que es la realidad. Todo frente al bienestar mental, físico y de cualquier otro tipo que pueda otorgar. María Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Camilo. Qué espacio tan delicioso de conversación. Muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, bienvenida cuando quieras para contar cosas de IDARTES, porque como decimos y arranqué, yo he sido usuario, contratista, colaborador de todo y puedo decir para cerrar esta entrevista que soy fan en todos los espacios. Entonces, qué rico que esta casa pueda servir para invitar a la gente a que vayan a ver las agendas, a que estén al tanto de las convocatorias, porque pueden estar seguros que no se defraudarán en nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.